Hoy, cuando vemos un Porsche pasar en silencio por una avenida, un Ferrari rugiendo en una carretera de montaña o un Rolls-Royce detenido frente a un hotel de lujo, casi nadie piensa en su origen. Los percibimos como objetos terminados, pulidos, perfectos, símbolos de éxito, de dinero, de estatus, coches que parecen haber existido siempre, como si hubieran nacido ya envueltos en prestigio. Pero esa imagen es engañosa, porque detrás de esas marcas no hay solo ingenieros brillantes ni departamentos de marketing sofisticados. Detrás hay familias, apellidos, personas de carne y hueso que tomaron decisiones arriesgadas, a veces temerarias, pensando no solo en el próximo modelo, sino en algo mucho más ambicioso: el legado. Durante siglos, el poder en Europa se heredaba de una forma muy clara. Los hijos heredaban reinos, ducados, condados, castillos, ejércitos, títulos. El apellido era una llave que abría fronteras y decidía destinos. Cuando una dinastía quería asegurarse el futuro, no invertía en productos, invertía en matrimonios, en alianzas, en territorios. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, ese mundo empieza a resquebrajarse. Las monarquías absolutas retroceden, los parlamentos ganan peso, la industria irrumpe con una fuerza que nadie había previsto. Y en medio de ese terremoto aparece una máquina extraña, ruidosa, poco fiable, que muchos consideran un juguete peligroso para ricos excéntricos: el automóvil. Lo que algunos no vieron, y otros intuyeron antes que nadie, es que el coche no iba a ser solo un producto. Iba a convertirse en una nueva forma de poder. Las familias que hoy asociamos con Porsche, Ferrari, Mercedes o Rolls-Royce no heredaron coronas. Heredaron talleres, patentes, ideas obsesivas. No levantaron palacios barrocos para impresionar a embajadores, pero construyeron fábricas, marcas, reputaciones. Lugares donde el acero, el cuero y la ingeniería sustituían al mármol y al oro como símbolos de grandeza. El paralelismo con las dinastías clásicas es más profundo de lo que parece. Donde antes se transmitía un trono, ahora se transmite una empresa. Donde antes se defendía un territorio, ahora se defiende una marca. Donde antes se hablaba de linaje, ahora se habla de heritage. Pero el fondo es el mismo: pensar en generaciones, no en resultados inmediatos. Estas marcas no nacen para vender coches durante unos años y desaparecer. Nacen con una ambición silenciosa pero brutal: convertirse en un nombre que sobreviva a sus fundadores, a las crisis, incluso a las guerras. Un apellido que, décadas después, siga pronunciándose con respeto. Y ese camino nunca fue limpio ni sencillo. Detrás del brillo actual hay historias de ambición personal llevada al límite. Fundadores que no aceptaban un no por respuesta, que chocaban con socios, gobiernos y competidores. Personas convencidas de que su visión era la correcta, incluso cuando todo alrededor parecía demostrar lo contrario. Hay también conflictos familiares, porque cuando una empresa es una dinastía, el negocio y la sangre se mezclan. Hijos que quieren cambiar el rumbo y padres que se niegan a soltar el control. Hermanos enfrentados por el poder. Apellidos que se parten en ramas rivales, como ocurrió durante siglos en la nobleza europea. Y por supuesto, están las guerras mundiales. Ninguna de estas marcas atraviesa el siglo XX indemne. Fábricas reconvertidas en plantas militares, decisiones morales imposibles, colaboraciones forzadas, culpas que pesan durante generaciones. Algunas familias salen reforzadas, otras quedan marcadas para siempre. A todo eso se suma el orgullo. El orgullo del ingeniero que cree haber diseñado la máquina perfecta. El orgullo del fundador que no quiere ver su apellido diluido en una gran corporación sin rostro. El orgullo nacional. Coches que no solo representan lujo, sino una idea de país, de carácter, de superioridad técnica o estética. Pero donde hay orgullo, casi siempre hay también traición. Traiciones internas, cuando alguien vende su parte. Traiciones externas, cuando el mercado o la política obligan a renunciar a principios que parecían innegociables. Y traiciones simbólicas, cuando una marca termina en manos que el fundador jamás habría aceptado. Este documental no es una historia de coches. Es una historia de dinastías modernas. De cómo el poder, expulsado de los tronos, se refugió en la industria. De cómo algunos apellidos supieron adaptarse al nuevo mundo mejor que muchos reyes. Y de cómo, aún hoy, esas familias conservan una influencia que rivaliza con la de muchas casas reales europeas. Porque aquí aparece el primer misterio que incomoda. Algunas de estas familias, a pesar de no gobernar países, controlan más riqueza, más decisiones estratégicas y más poder simbólico que monarquías enteras que siguen apareciendo en las portadas de los periódicos. No dictan leyes, pero influyen en gobiernos.
No encabezan ejércitos, pero condicionan industrias enteras. No llevan coronas, pero su apellido abre puertas que para otros permanecen cerradas. Y lo hacen sin ceremonias, sin himnos, sin tronos visibles. La pregunta entonces no es solo cómo construyeron estas marcas. La pregunta es qué tipo de mundo permitió que estas nuevas dinastías sustituyeran a las antiguas. Para entenderlo, tenemos que retroceder a un momento en que nada de esto estaba garantizado. Un tiempo en el que el automóvil no era sinónimo de lujo, sino de peligro. Un tiempo en el que apostar por un coche podía arruinar a una familia o convertirla en leyenda. Porque para entender cómo una marca de coches puede convertirse en una dinastía, tenemos que volver al momento en que el automóvil no era lujo, sino una promesa peligrosa. A finales del siglo XIX, Alemania no es todavía el país que muchos imaginan hoy. No es un imperio industrial consolidado ni una potencia cómoda. Es un territorio joven, recientemente unificado, obsesionado con demostrar que merece un lugar entre las grandes naciones europeas. Y esa obsesión se canaliza por un camino muy concreto: la ingeniería. En las ciudades alemanas empiezan a surgir escuelas técnicas, talleres, laboratorios. Hay una fe casi religiosa en la precisión, en el cálculo, en la idea de que todo problema tiene una solución mecánica si se estudia lo suficiente. Mientras otros países miran todavía a la aristocracia o al comercio colonial como fuentes de poder, Alemania mira a las máquinas. Aquí nace una cultura técnica obsesiva. No basta con que algo funcione, tiene que hacerlo mejor, de forma más eficiente, más duradera. Se valora al ingeniero casi tanto como antes se valoraba al noble. La reputación no se construye con títulos heredados, sino con patentes, con diseños, con soluciones que otros no han sabido encontrar. Es en este contexto donde aparece el automóvil. Al principio, el coche no es un símbolo de lujo. Es ruidoso, incómodo, frágil. Mucha gente lo ve como una curiosidad peligrosa, algo que asusta a los caballos y rompe el ritmo de las ciudades. Pero algunos entienden algo que la mayoría pasa por alto. El coche no es solo transporte, es poder. Quien controla la máquina controla el movimiento. Quien domina la ingeniería domina el futuro. Muy pronto, el automóvil se convierte en una extensión del estatus, no porque sea cómodo, no lo es, sino porque representa control, autonomía, superioridad técnica. Tener un coche no significa ir más rápido, significa demostrar que perteneces a una nueva élite, la de quienes entienden y dominan la tecnología. En ese caldo de cultivo aparecen dos nombres que cambiarán la historia para siempre. Por un lado, Carl Benz, un inventor meticuloso, casi introvertido, obsesionado con la idea de crear un vehículo impulsado por motor. Benz no piensa en el coche como objeto de prestigio, sino como solución técnica. Su mente está puesta en el funcionamiento interno, en cómo lograr que esa máquina sea fiable, repetible, fabricable. Por otro lado, Gottlieb Daimler, más ambicioso, más expansivo, con una visión distinta. Para Daimler, el motor no es solo una innovación técnica, es una plataforma para conquistar mercados, para transformar industrias enteras. Donde Benz ve un problema a resolver, Daimler ve una oportunidad que no puede dejar escapar. Ambos trabajan en el mismo país, en la misma época, con tecnologías similares, pero con filosofías profundamente distintas. Y aunque durante años no se cruzan directamente, el terreno ya está preparado para una rivalidad inevitable. Aquí es importante detenernos un momento y mirar al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, el automóvil también está naciendo, pero el enfoque es muy distinto. Allí, la prioridad no es la perfección técnica, sino la velocidad de expansión. Producir rápido, vender rápido, conquistar el mercado antes que el competidor. El coche como producto de masas, como mercancía. En Europa, y especialmente en Alemania, el modelo es otro. Las empresas nacen como proyectos familiares, talleres que crecen poco a poco, controlados de cerca por sus fundadores. La obsesión no es inundar el mercado, sino construir algo que dure, algo que pueda heredarse. Esta diferencia marcará todo lo que viene después. Mientras en América se crean corporaciones pensadas para crecer y fusionarse, en Alemania surgen dinastías industriales. El apellido importa. El fundador no piensa solo en vender su empresa, sino en dejarla a sus hijos. La empresa no es solo una fuente de ingresos, es una extensión de la identidad familiar. Por eso, desde el principio, la mentalidad alemana en la automoción es distinta. Diseñar para durar. Pensar en décadas, no en balances trimestrales. Aceptar beneficios más lentos a cambio de reputación sólida. Un coche alemán no tiene que ser el más barato ni el más popular. Tiene que ser el mejor, o al menos parecerlo.
y esa obsesión por la calidad se convierte en una especie de código moral. Pero esta forma de pensar tiene un precio. Cuando el mercado es pequeño y los actores son pocos, las rivalidades no se diluyen, se intensifican. Cada avance técnico es observado con lupa por el competidor, cada patente es una amenaza, cada nuevo motor es una declaración de intenciones. Estas familias no solo competirán por clientes, competirán por prestigio, por reconocimiento, por demostrar quién entiende mejor el futuro. Y cuando una empresa es una dinastía, perder no significa solo bajar ventas, significa manchar el apellido, significa admitir que la visión familiar ha fallado. Poco a poco, el automóvil deja de ser solo una máquina. Se convierte en un campo de batalla simbólico. Cada marca empieza a representar una idea distinta de Alemania, de progreso, de orden, de poder. El coche ya no se mide solo en caballos de fuerza, sino en lo que comunica. En este contexto, las rivalidades personales se vuelven estructurales. No es Benz contra Daimler solo como ingenieros. Es una visión contra otra. Es una forma de entender la herencia, el negocio y el futuro. Y lo que nadie puede imaginar todavía es que esas rivalidades, nacidas en talleres y laboratorios, terminarán definiendo el siglo XX, que atravesarán guerras, colapsos políticos, cambios de régimen, que obligarán a estas familias a tomar decisiones morales imposibles. Porque Alemania, esa cuna industrial obsesionada con la precisión, no solo está creando coches, está creando dinastías mecánicas, apellidos que, sin saberlo, están a punto de entrar en una historia mucho más grande que ellos mismos. Dos hombres, dos visiones, un mismo país, y una rivalidad que acabará creando la marca más influyente del siglo XX. Si hoy pronuncias la palabra Mercedes, casi nadie piensa en un hombre del siglo XIX manchado de grasa en un taller. La palabra suena a orden, a autoridad, a una calidad tan sólida que parece inevitable. Pero el origen de ese nombre no es inevitable, es el resultado de dos obsesiones distintas y de una fusión que durante años fue más una herida que una victoria. Todo empieza con dos figuras que no se parecen tanto como a veces se cuenta. Carl Benz es el ingeniero que mira el mundo como si fuera un sistema que todavía no ha sido resuelto. Su obsesión no es hacer historia, sino hacer que algo funcione de forma fiable. No le interesa el espectáculo, le interesa el mecanismo, el motor, el chasis, la transmisión, la repetición. Si el automóvil va a existir, Benz quiere que exista como un concepto completo, no como un experimento. Gottlieb Daimler, en cambio, piensa con una ambición diferente. Para él, el motor es una llave maestra. Un motor ligero y potente puede cambiar no solo los vehículos, sino la industria. Daimler no está construyendo un artefacto, está persiguiendo una idea, que la combustión interna puede convertirse en el corazón de un nuevo mundo. Donde Benz ve un problema técnico, Daimler ve un imperio potencial. Durante años, sus historias avanzan en paralelo y, a ojos del público, el automóvil va pasando de rareza a promesa. Al principio, es un objeto extraño, casi grotesco. Hace ruido, vibra, asusta. Pero pronto se entiende lo esencial. Si esa máquina se perfecciona, el caballo dejará de ser el rey. Y entonces ocurre algo crucial. El automóvil deja de ser solo ingeniería y se convierte en negocio. Ahí es donde empiezan los choques, porque en esta época, lo técnico y lo financiero no caminan al mismo ritmo. Hay ingenieros que creen que el producto debe ser perfecto antes de venderse, y hay empresarios que entienden que, si esperas a la perfección, otro llegará antes y se quedará con el mercado. En este punto, las empresas de Benz y Daimler no solo compiten, representan dos maneras de entender el futuro. Y esa competencia tiene un coste humano. Los equipos se presionan, se espían, se comparan. Cada avance del otro se vive como una amenaza, cada logro propio como una prueba moral de que nuestra visión era la correcta. Pero lo más importante es que ninguno de los dos está construyendo solo una empresa. Está construyendo un apellido que quiere durar. Y entonces llega una de esas ironías que definen la historia. El nombre que acabará dominándolo todo, Mercedes, no nace de un laboratorio ni de un consejo de administración alemán. Nace de una figura humana que parece secundaria, hasta que entiendes que en realidad es el centro simbólico de todo, Mercedes Jelinek, la niña que dará nombre a una marca que acabará siendo sinónimo de poder. La historia, contada de forma simple, tiene algo casi moderno. Un hombre con visión comercial, Emil Jelinek, se mueve entre el dinero, la influencia y las carreras. No es un inventor en el sentido clásico, es un intermediario con olfato. Ve el potencial del automóvil no como juguete, sino como símbolo,
Y entiende algo decisivo. Si quieres vender máquinas nuevas, necesitas algo más que motores. Necesitas una historia, un nombre, un mito. En el mundo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde las marcas todavía no son lo que serán después, poner nombre es casi un acto de poder. Es declarar, esto no es un taller cualquiera, esto es una identidad. Y de pronto, Mercedes deja de ser un nombre familiar y se vuelve un sello. Un sonido que no remite a engranajes, sino a prestigio, a una sensación de elegancia técnica. Lo que se está construyendo aquí es una dinastía en versión industrial. Ya no se trata solo de fabricar el mejor coche, sino de fabricar la idea del mejor coche. Pero la historia no avanza en línea recta, porque mientras Mercedes se va consolidando como símbolo, Europa se acerca a una tormenta que lo sacudirá todo. Y el automóvil, que parecía la promesa de la modernidad, empieza a adquirir otro significado, el de la tecnología al servicio de la guerra, del Estado, de la autoridad. En medio de esa tensión llega un punto de inflexión, la fusión. La creación de Daimler-Benz no es solo una operación empresarial. Es una fusión entre orgullos, entre culturas internas, entre maneras de entender quién manda. Es, en parte, una respuesta a la necesidad de sobrevivir en un mundo que se vuelve más duro, más competitivo, más inestable. Pero una fusión así no borra los egos, los concentra. En el interior, se vive como un choque de identidades. ¿Quién es la verdadera raíz del éxito? ¿El rigor metódico de Benz? ¿La visión expansiva de Daimler? ¿La fuerza del nombre Mercedes que se ha convertido en bandera? Y detrás de esas preguntas hay algo que no se dice, pero lo mueve todo. Control. Control del diseño. Control de la producción. Control del relato. Porque en una dinastía, la lucha nunca es solo por dinero. Es por el derecho a definir el legado. Y entonces ocurre el gran cambio. El coche deja de ser un artefacto de ricos excéntricos y pasa a ser una pieza de identidad nacional. Mercedes ya no es solo una marca, se convierte en un símbolo de Estado, de autoridad, de lo correcto. Sus vehículos aparecen donde el poder quiere ser visto. Son coches que transmiten una idea, estabilidad, dominio, jerarquía. Y eso crea el primer gran arco emocional de nuestro documental. El automóvil, que nació como una promesa peligrosa, empieza a convertirse en un espejo de Europa. Al principio era libertad, después fue prestigio, ahora es autoridad. Para las familias detrás de la marca, eso es éxito, pero también una jaula. Porque cuando tu producto representa orden, la sociedad empieza a exigirte que tú también seas orden, que no muestres grietas, que no muestres caos. Y sin embargo, detrás de esa imagen pulida hay tensiones reales. Decisiones difíciles, acuerdos forzados, luchas internas, momentos en los que el futuro pudo haber sido distinto. Si lo piensas, Mercedes se convierte en la definición de un imperio moderno. No conquista territorios con ejércitos, sino con reputación, y esa reputación se hereda, se protege, se vigila, como un trono. Y aquí conviene quedarse con una idea. Cuando un apellido logra que su producto simbolice autoridad, el negocio ya no es solo vender, es perdurar. Es asegurarse de que pase lo que pase en el mundo, el nombre seguirá significando lo mismo: poder. Pero no todas las dinastías alemanas aspiraban a ese tipo de poder. Porque si Mercedes terminó representando el orden, hubo otra familia, también alemana, que miró el automóvil y no vio un símbolo de Estado. Vio algo mucho más peligroso. Vio una obsesión. Pero mientras Mercedes representaba el orden y la autoridad, otra familia alemana soñaba con algo mucho más peligroso: la perfección absoluta. Para entender por qué algunas marcas se convierten en dinastías y otras se diluyen, hay que mirar menos a los logotipos y más a las personas. Y pocas figuras encarnan mejor esa idea que Ferdinand Porsche. Porsche no fue un empresario clásico, ni un aristócrata industrial preocupado por el protocolo o la imagen. Fue, ante todo, un ingeniero obsesivo. De esos que no saben detener la mente, que ven fallos donde otros ven soluciones aceptables, que nunca están satisfechos con lo que funciona lo bastante bien. Desde joven, su relación con la tecnología es casi visceral: motores, electricidad, transmisión de potencia. No concibe la máquina como un objeto, sino como un problema que exige ser resuelto mejor que nadie. Esa obsesión le abre puertas y le crea enemigos. Durante años, Porsche trabaja con algunas de las empresas más importantes de la naciente industria automovilística alemana, incluida Mercedes. En ese entorno, aprende cómo se construye una marca poderosa, cómo se organiza una gran empresa, cómo se traduce la innovación en prestigio.
pero también descubre algo que lo frustra profundamente: la obediencia. Para Porsche, las jerarquías empresariales son un obstáculo. Los comités, los equilibrios políticos internos, las decisiones que priorizan la imagen o el coste sobre la perfección técnica le resultan insoportables. Allí donde Mercedes empieza a consolidarse como símbolo de orden y autoridad, Porsche siente que ese orden ahoga la creatividad, que el automóvil se está convirtiendo en un objeto respetable cuando él cree que todavía debería ser un campo de experimentación radical. Su relación con Mercedes es por eso profundamente conflictiva. Porsche aporta ideas brillantes, soluciones técnicas adelantadas a su tiempo, pero choca una y otra vez con la estructura de poder de la empresa. No acepta fácilmente que alguien sin su conocimiento técnico tenga la última palabra. No le interesa encajar, le interesa ganar, pero ganar en sus propios términos. Y aquí aparece la idea fija que lo acompañará toda la vida: el coche perfecto. No el más cómodo, no el más elegante, no el más rentable. El perfecto. Un coche ligero, eficiente, accesible, técnicamente impecable. Una máquina en la que cada pieza tenga sentido. Para Porsche, ese ideal no es una metáfora, es un objetivo tangible. Algo que puede diseñarse, corregirse, optimizarse una y otra vez. El problema es que perseguir la perfección rara vez es compatible con los tiempos del mercado. A medida que su frustración crece, Porsche empieza a verse a sí mismo no como un empleado brillante, sino como alguien destinado a algo más grande, a dejar su propia huella, a construir un legado que no dependa de los límites impuestos por otros. Esa ambición no es todavía una dinastía, pero ya contiene su semilla, la idea de que su apellido debe estar ligado a una visión, no a una empresa ajena. Es en este punto donde su historia se cruza con la política de una forma que marcará su reputación para siempre. La Alemania de entreguerras es un país humillado, empobrecido, desesperado por símbolos de recuperación. El automóvil, una vez más, aparece como algo más que transporte. Se convierte en promesa social, en símbolo de modernidad accesible, en herramienta de cohesión nacional. Y de esa mezcla nace el proyecto que cambiará la vida de Porsche, el Volkswagen, el coche del pueblo. Sobre el papel, la idea es casi utópica. Un vehículo fiable, barato, que cualquier familia alemana pueda permitirse. Técnicamente, es un desafío enorme. Políticamente, es una herramienta propagandística perfecta. Y Ferdinand Porsche ve en él una oportunidad única, la posibilidad de aplicar por fin su visión del coche perfecto a gran escala. Aquí es donde su figura se vuelve profundamente ambigua. Porsche es, sin duda, un visionario. El diseño que desarrolla será la base de uno de los automóviles más producidos y reconocibles de la historia. Su genio técnico queda fuera de duda, pero el contexto en el que ese proyecto se impulsa no es neutro. Está profundamente ligado al poder político del momento, a un régimen que utiliza la industria como instrumento ideológico. ¿Es Porsche un colaborador convencido? ¿Un técnico que se limita a hacer su trabajo? ¿Un hombre tan obsesionado con su ideal mecánico que decide no mirar demasiado a su alrededor? Los documentos nos muestran a un ingeniero pragmático, más interesado en resolver problemas técnicos que en reflexionar sobre las implicaciones morales de quién financia o utiliza sus creaciones. Pero también revelan una cercanía peligrosa al poder, una disposición a aceptar condiciones que otros habrían rechazado. Y aquí se planta una de las preguntas centrales de este documental. ¿Hasta dónde se puede llegar para construir un legado? Porsche no es un villano de caricatura, ni un héroe puro. Es un hombre de su tiempo, atrapado entre una obsesión personal y una realidad política brutal. Su historia incomoda precisamente porque no ofrece respuestas simples. Nos obliga a aceptar que la innovación y la moral no siempre avanzan juntas. Lo que sí queda claro es que, en ese momento, Ferdinand Porsche ya no está construyendo solo coches. Está construyendo un apellido. Un nombre que empieza a asociarse con soluciones técnicas brillantes, con ideas radicales, con una forma distinta de entender la automoción. Todavía no existe la marca Porsche como la conocemos hoy, pero el mito ya está en marcha. Y como ocurre con todas las dinastías, el precio del mito no se paga de inmediato, se paga más tarde. A veces, una generación después. A veces, cuando el contexto cambia de forma brutal y lo que antes parecía una oportunidad se convierte en una carga. Porque el mundo que permitió a Porsche desarrollar sus ideas está a punto de desaparecer. Y lo que viene no será una crisis de mercado ni una rivalidad empresarial. Será una guerra total. Una guerra que no distinguirá entre ingenieros, empresarios o políticos.
Una guerra que obligará a estas familias a tomar decisiones de las que no habrá marcha atrás. La guerra lo cambiaría todo, para Europa y para estas familias. Hay un momento en la historia de Europa en el que casi todas las dinastías, reales, industriales o financieras, pasan por el mismo filtro, la guerra total. Y en el caso de Mercedes y Porsche, ese filtro no solo redefine sus negocios, redefine su legitimidad, su futuro y sobre todo, su memoria. Hasta aquí podíamos hablar de ambición, de rivalidad técnica, de orgullo nacional. Pero la Segunda Guerra Mundial convierte el automóvil en otra cosa, no en símbolo de estatus, sino en herramienta de guerra. Y cuando una industria se vuelve imprescindible para el Estado, deja de tener el lujo de la neutralidad. En la Alemania del Tercer Reich, las grandes compañías pasan a formar parte de un engranaje gigantesco. No hace falta que cada directivo sea ideólogo para que la maquinaria funcione. Basta con que produzca, cumpla, entregue, con que no frene el ritmo. Y tanto Mercedes como el universo que rodea a Porsche quedan atrapados en esa lógica. Mercedes, ya consolidada como marca de autoridad, de gobierno, de orden, se vuelve aún más útil en un país que quiere proyectar control absoluto. La industria automotriz se reorganiza para responder a necesidades militares, cambian prioridades, cambian pedidos, cambian plazos. El lenguaje también cambia. Ya no se habla de modelos para clientes, se habla de unidades, de entregas, de contratos estratégicos. La fábrica deja de ser solo fábrica, se convierte en parte de un frente invisible. Y luego está Porsche, cuya figura ya venía marcada por su relación con el poder político. Su talento técnico lo sitúa en el centro de proyectos sensibles. En tiempos de guerra, el ingeniero obsesivo se convierte en activo estratégico, y en ese punto, el ideal del coche perfecto queda desplazado por otro ideal más siniestro, el de la eficiencia aplicada al conflicto. Lo que ocurre aquí es incómodo porque rompe una ilusión muy común, la de pensar que las marcas de lujo nacen siempre en el brillo, en la elegancia, en el prestigio limpio. La guerra lo ensucia todo, y la historia industrial europea, en esos años, se escribe con acero, petróleo, y una palabra que aparece en demasiados documentos de la época: trabajo forzado. En el sistema productivo del Reich, una parte importante de la mano de obra no es libre. Prisioneros de guerra, deportados, personas arrancadas de sus hogares y obligadas a trabajar en fábricas y talleres vinculados a la industria militar. No estamos hablando de un detalle menor o anecdótico. Es una realidad estructural de la economía de guerra alemana. Y cuando hablamos de coches en esos años, hablamos de una industria que no solo fabricaba piezas, absorbía vidas. Aquí es donde el relato deja de ser empresarial y se vuelve humano. Porque una dinastía no se mide solo por lo que construye, sino por lo que está dispuesta a aceptar para seguir construyendo. Al terminar la guerra, llega el ajuste de cuentas. Y no es un ajuste limpio, ni uniforme, ni igual para todos. Es un proceso complejo, lleno de contradicciones, donde se mezclan justicia, política y supervivencia. Las consecuencias personales golpean a individuos concretos. Hay arrestos, hay interrogatorios. En algunos casos, hay juicios o procedimientos de depuración. En otros, hay acuerdos, liberaciones, silencios. El prestigio acumulado durante décadas se convierte de pronto en sospecha. Y el apellido, que antes abría puertas, empieza a cerrarlas. Para Mercedes, el desafío es doble: reconstruir fábricas, reconstruir mercados y reconstruir reputación. Porque una cosa es sobrevivir físicamente a la guerra y otra es sobrevivir moralmente a lo que se descubre después. La marca tiene que volver a presentarse al mundo y en especial a un mundo que ya no quiere símbolos del pasado reciente. La Alemania derrotada es un país vigilado, dividido, desmantelado en parte. Y sin embargo, también es un país con un conocimiento industrial que nadie puede borrar. En el caso de Ferdinand Porsche, la posguerra golpea como una losa. La figura del ingeniero deja de ser genio y pasa a ser comprometido. Aparecen preguntas, investigaciones, relatos que lo colocan en una zona difícil de defender. No basta con decir «yo era técnico», porque el contexto lo contamina todo. Y aquí entra una realidad brutal. En los periodos de colapso, el mundo no se divide en inocentes y culpables de forma ordenada. Se divide en quienes consiguen adaptarse y quienes quedan marcados. Hay familias que desaparecen en ese cambio, apellidos que se hunden con el régimen, empresas que no vuelven a levantarse, herederos que prefieren cambiar de país, de nombre, de vida. Y durante un tiempo, esa parece ser la lógica inevitable. El final de la guerra no solo derriba gobiernos, derriba marcas.
Re-hook suave. Y durante esos primeros años, mucha gente cree exactamente eso, que ni Mercedes ni lo que hoy llamamos Porsche podrán sobrevivir, que la industria alemana quedará condenada a ser un recuerdo, que el mundo no volverá a pagar por símbolos manchados por un pasado tan reciente. Pero la historia rara vez termina donde creemos, porque justo cuando parece que todo se acaba, aparece una oportunidad inesperada, el vacío. El mundo de posguerra necesita reconstrucción, necesita transporte, necesita industria, necesita incluso símbolos nuevos, y ahí ocurre algo paradójico. Las mismas capacidades técnicas que estuvieron al servicio de la guerra se vuelven indispensables para la paz. Y en ese punto lo que parecía un final se convierte en un reinicio. Pero el final de la guerra no fue el final de la historia, fue el reinicio. Cuando termina la guerra, Ferdinand Porsche no regresa a casa como un genio incomprendido listo para empezar de nuevo. Cuando regresa, como un hombre derrotado. Es arrestado, interrogado, encarcelado. Su nombre, que durante años había sido sinónimo de innovación técnica, ahora está ligado a un pasado incómodo que nadie quiere tocar de frente. Para un hombre como Ferdinand Porsche, el encierro no es solo físico, es simbólico. Es el colapso de una identidad construida durante décadas. El ingeniero que nunca supo obedecer se encuentra, por primera vez, sin control alguno, sin taller, sin planos, sin la posibilidad de corregir nada. Y es en ese vacío donde aparece la figura que cambiará el destino del apellido, su hijo, Ferry Porsche. Ferry no es una copia de su padre, y eso, al principio, parece una desventaja. No tiene la obsesión técnica extrema de Ferdinand, ni su carácter volcánico, pero tiene algo que su padre nunca desarrolló del todo: visión estratégica. Ferry entiende que el mundo de posguerra no es el mismo que el de antes, que ya no basta con ser el mejor ingeniero, hay que saber cuándo ceder, cuándo adaptarse, cuándo reconstruir el relato. Con Ferdinand fuera de juego, la responsabilidad cae sobre Ferry en un momento crítico. No hay dinero, no hay fábrica en condiciones, no hay una marca consolidada que vender. Solo hay un apellido cargado de ambigüedad y una idea que todavía respira bajo las ruinas: el coche perfecto. Pero ahora esa idea necesita transformarse. Ferry entiende algo esencial. Si Porsche quiere sobrevivir, tiene que dejar de ser solo una obsesión personal y convertirse en una empresa familiar consciente de sí misma. Y de esa necesidad nace el Porsche 356. El 356 no es un coche espectacular en apariencia. No nace como símbolo de poder estatal, ni como objeto de lujo extremo. Nace casi como un acto de resistencia. Un coche pequeño, ligero, elegante en su simplicidad. Un vehículo que recoge la herencia técnica del padre, pero la traduce a un lenguaje nuevo, menos ideológico, más humano, más cercano al conductor. Aquí ocurre un cambio emocional profundo. Para Ferdinand, el coche perfecto era un problema matemático. Para Ferry, empieza a ser también una historia que contar. El 356 no se presenta como el coche del futuro, sino como el coche que devuelve el placer de conducir en un mundo cansado de destrucción. En la Europa de posguerra, donde todo escasea y la memoria de la violencia está todavía fresca, esa propuesta tiene una fuerza inesperada. No promete dominación, promete control personal, no promete poder, promete experiencia. Y poco a poco, casi sin ruido, Porsche empieza a renacer. Este renacimiento no es inmediato ni triunfal, es frágil. Cada decisión cuenta, cada error puede ser fatal. Ferry Porsche sabe que no puede permitirse los lujos del pasado, ni la arrogancia, ni la cercanía excesiva al poder político, ni la obsesión técnica sin mercado. Tiene que construir algo más sólido, una dinastía empresarial moderna. Aquí es donde la relación padre-hijo se vuelve especialmente compleja. Ferdinand, desde la sombra, sigue siendo una presencia enorme. Su legado técnico es incuestionable, pero su figura también es un recordatorio constante de lo que puede salir mal cuando el genio ignora el contexto. Ferry no reniega de su padre, pero tampoco lo imita ciegamente. Aprende de sus errores, aprende que, para que un apellido sobreviva, a veces hay que saber cuándo no insistir. Porsche deja de ser solo el proyecto de un hombre y se convierte en una herencia emocional compartida. Una empresa que no solo vende coches, sino que transmite una idea: precisión sin rigidez, rendimiento sin ostentación, identidad sin grandilocuencia. Y entonces llega el momento decisivo, el éxito internacional. El Porsche 356 empieza a cruzar fronteras, llega a mercados donde la marca Porsche no significa nada, y empieza a significarlo todo.
En Estados Unidos especialmente, el coche es recibido como algo distinto. No es un producto de masas, pero tampoco un símbolo de autoridad fría. Es un coche para quienes quieren sentirse especiales sin necesidad de imponerse. Ese equilibrio es clave. Por primera vez, Porsche deja de depender exclusivamente de Alemania. Deja de estar atrapada en su pasado reciente. Se convierte en una marca global. Y con ello, el apellido Porsche empieza a limpiarse lentamente de su carga más pesada. No porque se olvide lo ocurrido, sino porque se construye algo nuevo encima. Este es el verdadero punto de inflexión emocional del documental. No es el nacimiento de una empresa, es el rescate de un legado. Ferry Porsche no borra a su padre, lo reinterpreta. Toma su obsesión por la perfección y la encuadra dentro de un proyecto que puede vivir sin él, algo que Ferdinand nunca logró del todo. Y en ese gesto hay una madurez que muchas dinastías, reales o industriales, no alcanzan nunca. Porque aquí Porsche deja de ser un nombre asociado a una persona y se convierte en un apellido con futuro. Y mientras esta transformación ocurre en Alemania, silenciosa, casi íntima, en otro lugar de Europa se está gestando una dinastía completamente distinta. Una dinastía que no nacerá del cálculo frío ni de la obsesión técnica, sino de algo mucho más inestable: la pasión. Hasta ahora, nuestra historia ha respirado un aire muy alemán: precisión, disciplina, planificación. Incluso cuando había culpa o ambigüedad, el mecanismo emocional parecía el mismo: controlar el caos a través de ingeniería, estructura y estrategia familiar. Y entonces aparece Italia, y todo cambia. Porque Ferrari no es una marca alemana. No nace de un ecosistema de familias industriales que piensan en generaciones como si fueran planos de fábrica. Ferrari nace de otra cosa, de una persona, de un carácter, de una forma de mirar el mundo en la que el coche no es una máquina, sino una extensión del orgullo. Y si hay un nombre que encarna esa diferencia, es Enzo Ferrari. Enzo no se entiende como empresario en el sentido clásico. Enzo se entiende como un hombre que necesita demostrar algo cada día, como si el mundo fuese una pista de carreras permanente. Su ego no es un accesorio, es el motor de la historia, pero sería demasiado fácil reducirlo a un mito romántico. Enzo también es tragedia, pérdida y una forma de dureza que, en ocasiones, roza la crueldad. Ferrari es una dinastía emocional antes de ser un imperio económico. Aquí, el coche no nace para durar en el garaje de alguien rico, nace para morir si hace falta, en una curva, nace para ganar, para humillar, para vengar una derrota anterior. Y eso lo cambia todo. Si Mercedes se construye como símbolo de Estado y Porsche se reconstruye como símbolo de perfección personal, Ferrari se construye como una religión peligrosa: la fe en la velocidad, incluso cuando la velocidad exige sangre. Y Enzo lo sabe, y en cierto modo lo acepta. En la Italia de posguerra, la industria automovilística no tiene el aura de orden institucional que tiene en Alemania. Tiene algo más visceral: una mezcla de creatividad, improvisación C3B3N y orgullo. En ese ambiente, Enzo no necesita parecer correcto, necesita parecer invencible. Y lo consigue, a un precio altísimo. Ferrari se convierte en una dinastía no porque Enzo planifique el futuro como un tablero de ajedrez, sino porque impone un universo donde todo gira alrededor de una idea: la victoria. Y la victoria, en su mundo, nunca es gratis. Carreras, muerte, sacrificio. 3 palabras que en Alemania se intentan ocultar detrás de protocolos y que en el mundo Ferrari se convierten en parte del relato. Los pilotos no son solo trabajadores, son héroes. Son piezas de una narrativa que Enzo controla con la misma obsesión con la que un ingeniero controla un motor. Pero la diferencia es que aquí el control no se ejerce con precisión técnica, sino con poder psicológico. Y ahí aparece el primer gran ancla humana recurrente del documental: Enzo Ferrari como padre autoritario. No solo como fundador, sino como figura paterna que define la identidad de todos los que lo rodean. Enzo trata a sus pilotos, a sus ingenieros y a sus directivos como si fueran hijos que deben ganarse su aprobación. La relación nunca es igualitaria. Siempre hay una jerarquía emocional. Y esa dinámica, padre exigente, hijos desesperados por ser elegidos, es el núcleo de la dinastía Ferrari. Porque una dinastía, al final, no es solo un sistema de herencias. Es un sistema de dependencia, y Enzo lo crea a su alrededor con una habilidad brutal. Hace que la gente no solo trabaje para Ferrari, sino que necesite Ferrari para sentirse alguien. Aquí el contraste con Alemania es total. Alemania es orden, procesos, estándares, ingeniería como idioma universal. Italia es pasión,
Intuición, orgullo, estética, el coche como arte. En Alemania, el coche bien hecho es una promesa de estabilidad. En Ferrari, el coche perfecto es una promesa de inmortalidad. Y esa inmortalidad tiene un precio: el conflicto permanente, dentro de la pista y dentro de la familia. Porque Enzo no solo pelea con rivales externos, pelea con su propia marca, con su propia gente, con la idea de que alguien pueda brillar demasiado cerca de él. En su mundo, el coche puede ser más famoso que su creador, pero eso sería imperdonable. Ferrari se convierte así en una dinastía extraña. No se sostiene en la calma del patrimonio, sino en la tensión constante. Y sin embargo funciona. Durante años funciona. Hasta que la realidad golpea con algo que Enzo detesta: límites. No límites de velocidad, sino límites financieros. El tipo de límites que no se resuelven con orgullo ni con voluntad. Los límites que obligan a negociar, a ceder, a aceptar que incluso una religión necesita patrocinadores. Porque por mucho que Ferrari sea emoción, incluso una dinastía emocional necesita una base material. Necesita fábricas, sueldos, piezas, inversiones. Y Enzo, que construyó su identidad alrededor de la independencia, tendrá que mirar a los ojos a una verdad que no puede dominar con carácter: que el legado sin dinero se evapora. Pero incluso Enzo Ferrari tendría que aceptar algo que odiaba: sin dinero no hay legado. Si Ferrari representa la pasión y Porsche la precisión, Rolls-Royce ocupa un territorio completamente distinto. No compite por velocidad, ni por innovación radical, ni siquiera por deportividad. Rolls-Royce compite por algo mucho más sutil y a la vez más antiguo: estatus. Desde su origen británico, Rolls-Royce no se presenta como una empresa más, sino como una forma de vida. Un objeto que no se compra solo con dinero, sino con la pretensión de pertenecer a una élite. En ese sentido, Rolls-Royce no es simplemente una marca de automóviles, es nobleza industrial. Mientras las viejas casas aristocráticas europeas perdían poder político, Rolls-Royce construía algo parecido a un título moderno. Tener uno de sus coches no significaba ir más rápido ni conducir mejor, significaba no necesitar demostrar nada. Era el coche de quien ya estaba por encima de la competición. La comparación con las casas reales no es una metáfora exagerada. Como ellas, Rolls-Royce cultivó una imagen basada en la distancia. No buscaba cercanía con el público, no quería ser deseada por todos, quería ser inalcanzable para casi todos. Su simbología se construye sobre 3 pilares muy claros. El primero es el silencio. Un Rolls-Royce no ruge, no se impone por ruido, se desliza, como si el mundo tuviera que apartarse por sí solo. El silencio aquí no es ausencia de sonido, es una declaración de poder: no necesito levantar la voz. El segundo es la distancia. Rolls-Royce no se acerca al cliente, es el cliente quien debe acercarse a la marca. El trato es ceremonial, casi ritual, como en una corte. No hay urgencia, no hay prisa. Todo transmite la idea de que el tiempo pertenece a quien puede permitírselo. Y el tercero es la exclusividad. No solo por el precio, sino por la filosofía. Cada coche parece hecho para alguien concreto, incluso cuando se produce en serie limitada. La personalización no es un extra, es la esencia del producto. Como los antiguos escudos heráldicos, cada detalle habla de identidad. Así, Rolls-Royce se convierte en una especie de aristocracia sin territorio. No gobierna países, pero gobierna un imaginario. Es el coche de jefes de Estado, de magnates, de monarcas constitucionales que ya no mandan, pero aún representan algo. Y sin embargo, como ocurre con muchas aristocracias, la imagen esconde fragilidades profundas. Porque el lujo absoluto es caro de sostener. Y el mundo del siglo XX no es amable con quienes confían demasiado en la estabilidad del prestigio. Las guerras, los cambios tecnológicos, la competencia global y las crisis económicas empiezan a golpear incluso a los símbolos más sólidos. Rolls-Royce vive tragedias internas que contrastan brutalmente con su imagen exterior. Problemas financieros graves, decisiones industriales erróneas, proyectos demasiado ambiciosos. El peso de mantener una perfección casi ritual empieza a ahogar la estructura económica de la empresa. Llega un punto en el que el mito ya no puede sostenerse solo con reputación. Y ocurre lo impensable: la nacionalización. El Estado interviene. La empresa deja de ser únicamente un emblema de exclusividad privada y pasa a convertirse en un problema público. Para una marca construida sobre la idea de superioridad silenciosa, este es un golpe casi existencial. Aquí aparece una paradoja fascinante.
Una empresa que simboliza la élite acaba dependiendo del Estado para sobrevivir. Como tantas casas nobles arruinadas que, en el pasado, necesitaron la protección de reyes o gobiernos para no desaparecer del todo. Pero incluso en ese colapso, algo sobrevive. Porque Rolls-Royce demuestra que el lujo no es solo un negocio, es una herencia cultural. Aunque cambien los propietarios, aunque se reestructure la empresa, aunque se fragmente su actividad, la idea de lo que representa un Rolls-Royce permanece. El imaginario sigue intacto, el símbolo resiste. Y eso conecta directamente con la lógica de las dinastías. Un apellido puede perder tierras, ejércitos o poder político, pero si conserva su relato, puede reinventarse. Puede reaparecer en otro contexto, con otras reglas, pero con la misma aura. Rolls-Royce nos enseña que el verdadero capital no siempre está en las fábricas o en las cuentas. A veces está en algo mucho más difícil de destruir, la percepción colectiva de lo que significa lo mejor. A finales del siglo XX, esta lección se vuelve central para todas las dinastías automovilísticas que hemos visto hasta ahora. Ya no se trata solo de sobrevivir a guerras o crisis, se trata de algo más delicado. Se trata de no perder el control de aquello que les dio poder en primer lugar, su nombre, su historia, su identidad. A finales del siglo XX, estas dinastías ya no luchaban por sobrevivir, luchaban por no perder el control. A finales del siglo XX, el enemigo de estas dinastías ya no es la guerra, ni la escasez, ni siquiera la mala reputación. Es algo mucho más difícil de combatir porque no tiene rostro, la corporación moderna. El mundo ha cambiado de reglas sin pedir permiso. Los mercados financieros se globalizan, aparecen los grandes fondos de inversión, las empresas dejan de pertenecer a personas concretas y empiezan a pertenecer a accionistas dispersos, anónimos, lejanos. El poder ya no se concentra en un apellido, sino en porcentajes, consejos de administración y balances trimestrales. Y aquí surge el gran conflicto de nuestra historia. Las dinastías contra el capitalismo financiero. Para una familia, una empresa es herencia. Para un fondo, una empresa es un activo. Esa diferencia lo cambia todo. La entrada de fondos de inversión transforma la lógica interna de las marcas. Ya no basta con pensar en el largo plazo, en el prestigio o en el legado. Ahora hay que responder a expectativas inmediatas, a gráficos, a resultados trimestrales. El tiempo, que antes era un aliado de las dinastías, se convierte en su enemigo. Empiezan a llegar los CEOs sin apellido. Directivos brillantes, formados en escuelas de negocio, expertos en eficiencia, en reestructuración, en crecimiento rápido. Personas que no tienen ningún vínculo emocional con la historia de la marca, no heredan nada, no deben nada. Su misión no es preservar un legado, sino optimizar un rendimiento. Para muchas empresas, esto funciona. Para una dinastía, es una amenaza existencial. Mercedes es uno de los primeros grandes ejemplos. La marca que nació como símbolo de autoridad y orden se va corporativizando poco a poco. Se hace más grande, más global, más compleja. Su identidad ya no depende de una familia concreta, sino de una estructura gigantesca. El apellido pierde peso, el consejo gana poder. Mercedes sigue siendo Mercedes, pero ya no pertenece a nadie en particular. Ferrari vive un proceso distinto, pero igual de significativo. Enzo Ferrari construyó su imperio con una autoridad casi absoluta, pero esa autoridad no es heredable de forma sencilla. El mundo posterior a Enzo no puede funcionar solo con carisma y miedo. Y llega el momento impensable. Ferrari sale a bolsa. Salir a bolsa es, para una dinastía, un acto ambivalente. Por un lado, garantiza supervivencia, capital, expansión. Por otro, significa abrir la puerta a miradas externas, a decisiones que ya no se toman en familia. Ferrari se convierte en una marca global de lujo financiero. Sigue siendo Ferrari, pero ya no responde solo a una lógica emocional. Ahora también responde a inversores que nunca pisarán una pista de carreras y a accionistas que no saben, ni les importa, quién fue Enzo Ferrari como persona. Y luego está Porsche. Porsche observa todo esto con una mezcla de cautela y resistencia. La familia entiende perfectamente lo que está en juego. Para ellos, perder el control no es solo perder dinero, es perder el sentido mismo del apellido. Por eso Porsche lucha, durante décadas, por mantenerse como empresa familiar en un mundo que empuja justo en la dirección contraria. Esta lucha no es pública ni espectacular, es silenciosa. Se libra en despachos, en estructuras de propiedad, en decisiones estratégicas que al público le parecen aburridas. Pero aquí se decide el futuro de la dinastía. Crecer más rápido o crecer mejor. Aceptar capital externo o mantener independencia.
convertirse en una marca más o seguir siendo una casa. Y en el fondo de todas estas decisiones late la misma pregunta incómoda, que funciona como un rehook natural para el espectador. ¿Puede una dinastía sobrevivir en Wall Street? Porque Wall Street no entiende de herencias emocionales, no entiende de orgullo histórico, entiende de retorno de inversión, de escalabilidad, de liquidez. Y cuando una empresa entra en ese mundo, algo siempre se sacrifica. Algunas familias creen que pueden jugar el juego sin perder el alma. Otras descubren demasiado tarde que el juego cambia a quienes lo juegan. En este punto, las trayectorias empiezan a separarse de forma clara. Hay dinastías que aceptan la dilución como precio de la supervivencia. Hay otras que se atrincheran, que prefieren crecer menos antes que perder el control. Y hay algunas que intentan algo mucho más arriesgado: usar el sistema corporativo para dominarlo desde dentro. Porque esta batalla no tiene un solo desenlace. No todas las familias pierden. No todas ganan. Y lo que ocurre a continuación es una de las maniobras más sorprendentes del capitalismo moderno. Una jugada que demuestra que, incluso en un mundo de fondos y bolsas, una dinastía bien organizada todavía puede imponerse. Algunas lo lograron, otras no. Si hasta ahora hemos hablado de marcas como imperios, aquí es donde el documental deja de insinuarlo y lo demuestra. Porque lo que hizo la familia Porsche-Piech no fue simplemente gestionar bien una empresa. Fue algo mucho más antiguo y más reconocible, aunque hoy se vista con traje y se firme con abogados. Una conquista dinástica. En Europa, durante siglos, las casas poderosas no se expandían solo con ejércitos, se expandían con matrimonios, con herencias, con alianzas, con maniobras legales, cambiaban fronteras sin disparar una bala. Y cuando uno mira con atención lo que ocurre en la industria del automóvil a finales del siglo XX y comienzos del XXI, la sensación es parecida. No se mueven tropas, se mueven acciones, no se toman castillos, se toman consejos de administración. La familia Porsche-Piech no es una familia normal, es una estructura, un sistema, un árbol genealógico que funciona casi como una institución interna con sus propias reglas, rivalidades, equilibrios y pactos, y sobre todo con una obsesión común: no perder el control. Porque para ellos Porsche no es solo una marca, es el apellido, es la herencia, es el relato que los mantiene unidos, y también el campo de batalla donde pueden destruirse entre ellos. El primer elemento clave es entender algo que al público general se le escapa. El poder real no siempre está en poseer algo de manera directa. A veces está en controlar indirectamente, en diseñar estructuras donde la familia mantiene la última palabra, aunque en los papeles parezca que no. Eso es lo que convierte a esta historia en una de las jugadas más frías y calculadas del capitalismo europeo moderno. Durante años, Volkswagen y Porsche parecen pertenecer a mundos distintos. Volkswagen es el gigante: producción masiva, volumen, escala, miles de empleados, presencia global. Porsche es la joya, pequeña comparada con el monstruo industrial, pero con prestigio, márgenes, aura. Lo lógico habría sido pensar que el grande se comería al pequeño, que Volkswagen terminaría absorbiendo a Porsche, diluyéndolo, convirtiéndolo en una marca más dentro del grupo. Pero ocurrió lo contrario. O al menos, ocurrió algo mucho más inquietante. La familia detrás de Porsche terminó conquistando Volkswagen. Y cuando decimos conquistando, no es una metáfora cómoda. Es un tipo de conquista moderna, estratégica, lenta, legal, financiera. Un asedio sin cañones, una toma de poder sin coronación pública. La estrategia es fría porque no depende del carisma, ni del relato emocional, ni de grandes discursos. Depende de algo más simple y más peligroso: paciencia, control de participaciones y entender mejor que nadie cómo funciona el poder cuando se disfraza de números. Aquí hay un giro fascinante. En el mundo de las dinastías clásicas, para dominar un reino necesitabas una legitimidad, una excusa, una línea sucesoria. En el mundo empresarial, la legitimidad se mide en acciones y derechos de voto. Y la familia Porsche-Piech empieza a acumular influencia como antes las casas reales acumulaban títulos. Primero con una lógica aparentemente empresarial: asegurar la estabilidad. Luego con un objetivo mucho más ambicioso: tener capacidad de decisión sobre el gigante. En términos narrativos, esta es la culminación de una idea que llevamos sembrando desde el principio del documental. Estas marcas no nacen para vender coches, nacen para perdurar generaciones. Pero la perdurabilidad no siempre se consigue fabricando coches. A veces se consigue controlando el tablero donde se decide quién fabrica qué. El golpe empresarial, porque así se siente, un golpe, no ocurre en un solo día.
Es una secuencia de movimientos, un avance continuo. Y lo más inquietante es que mientras el público ve coches, anuncios y carreras, la dinastía está peleando por algo que el espectador medio ni siquiera mira: el control de un grupo industrial enorme. Y cuando finalmente la estructura queda clara, cuando Volkswagen termina dentro de un entramado donde la familia Porsche-Piëch conserva el timón, la sensación es histórica, como si una casa menor hubiera terminado gobernando sobre un reino mayor gracias a una mezcla de alianzas y derecho. En ese momento, la comparación con las conquistas dinásticas clásicas deja de ser un recurso narrativo y se convierte en un espejo. Porque, igual que en el pasado una familia podía extender su influencia más allá de sus fronteras naturales, aquí una familia consigue proyectar su poder más allá de su marca original. No es solo Porsche, es un imperio. Y lo más relevante es lo que esto implica para el presente. Mientras muchas empresas modernas terminan absorbidas por fondos y mercados, aquí tenemos un caso donde una dinastía logra hacer lo contrario. No se diluye, se expande. A nivel humano, sin embargo, hay otra capa que no conviene olvidar. Porque ningún imperio familiar se construye sin tensiones internas. Ninguna familia capaz de controlar algo tan grande está libre de rivalidades, sospechas, miedo a perder influencia dentro del propio clan. Y esa tensión es parte del motor. El apellido los une, pero también los obliga a competir por el lugar en la mesa. En una monarquía, el heredero era uno. En una dinastía empresarial moderna, los herederos son muchos. Y el poder se reparte, se disputa, se negocia. Lo que la familia Porsche-Piëch consigue con Volkswagen es el clímax de poder del documental, porque demuestra que la idea central era cierta. Estas dinastías industriales funcionan como casas reales, con sus guerras frías internas, sus alianzas, sus territorios y su ambición de permanencia. Y sin embargo, esta victoria también lanza una sombra. Si una familia puede acumular tanto control en un mundo globalizado, ¿quién la controla a ella? Esa pregunta queda flotando, no como acusación, sino como misterio. Porque cuando una dinastía sobrevive a la bolsa, a las guerras, a los cambios culturales, empieza a parecer que el apellido ha encontrado la fórmula que otras casas perdieron. Mientras tanto, otras casas perdían el control de su propio apellido. Toda dinastía, tarde o temprano, se enfrenta a la misma prueba: el momento en que el apellido deja de ser autoridad y empieza a ser solo un símbolo. No ocurre de golpe. No hay una fecha clara. Es un proceso lento, casi imperceptible, en el que el poder real se desplaza mientras el nombre permanece visible, como una fachada que sigue en pie cuando el edificio ya ha cambiado por dentro. En el mundo del automóvil de lujo, ese proceso se vuelve especialmente evidente a finales del siglo XX. Tomemos el caso de Rolls-Royce. Durante décadas, el nombre fue sinónimo de excelencia incuestionable. No necesitaba competir, no necesitaba explicarse. Pero precisamente esa confianza en la fuerza del apellido fue, en parte, su debilidad. La empresa se fragmenta, el nombre se separa de la producción original, pasa por manos distintas. Lo que antes era una casa con una voz clara se convierte en una marca repartida, reinterpretada, licenciada. El apellido sigue ahí, el poder no tanto. Rolls-Royce continúa simbolizando lujo, pero ya no manda como mandaba antes. Decide menos, depende más. El mito sobrevive, pero la dinastía industrial se disuelve. Es una historia conocida en la aristocracia clásica, títulos que se conservan, palacios que se visitan, pero sin control político real. Ferrari vive una decadencia distinta, más emocional que estructural. Ferrari sin Enzo Ferrari es una entidad huérfana. El fundador no solo creó coches, creó un sistema de obediencia y temor que no podía heredarse de forma limpia. Cuando Enzo desaparece, el apellido sigue en la parrilla, pero la figura que lo mantenía unido ya no está. Lo que viene después es profesionalización, orden, expansión y distancia. Ferrari se vuelve más eficiente, más rentable, más global. Pero algo cambia. El miedo al padre desaparece, la autoridad absoluta se diluye, el apellido se transforma en marca, no en mando. Para el público, Ferrari sigue siendo Ferrari. Para el poder interno, ya no es lo mismo. Y luego está Mercedes, quizá el caso más paradigmático. Mercedes-Benz no cae, no se hunde, no pierde prestigio. Al contrario, se hace enorme, global, omnipresente. Pero en ese crecimiento hay un precio silencioso, la dilución total del apellido como fuente de autoridad. Mercedes se convierte en una estructura corporativa gigantesca. Funciona con reglas claras, procesos, jerarquías profesionales. Nadie manda porque su familia fundó esto.
Manda quien ocupa el puesto correcto en el organigrama. El apellido ya no decide. Decide el sistema. Y aquí aparece una verdad incómoda. Crecer tiene un coste. Cuanto más grande es una empresa, menos espacio hay para el control familiar directo. Cuanto más global es una marca, más tiene que adaptarse a normas externas, a regulaciones, a expectativas de mercados que no entienden de herencias. El apellido, que antes era un activo de poder, se convierte en un activo de marketing. Esto no significa fracaso, significa transformación. Pero para una dinastía, esa transformación puede sentirse como una derrota. Porque una cosa es que el apellido siga brillando en anuncios, museos y eventos exclusivos. Y otra muy distinta es que siga tomando decisiones fundamentales. En este punto muchas familias descubren que han ganado el mundo, pero han perdido el timón. Que su nombre es más famoso que nunca, pero su influencia real es menor. Que son custodios de una historia, no arquitectos del futuro. Es el mismo proceso que vivieron muchas casas nobles europeas cuando pasaron de gobernar territorios a inaugurar exposiciones. El público seguía admirándolas, el poder no. Y aquí el documental vuelve a plantear una tensión central. ¿Qué vale más, el control o la permanencia simbólica? Algunas familias aceptan el trato, prefieren ver su apellido sobrevivir, aunque sea como marca, antes que desaparecer por completo. Otras intentan resistirse y pagan el precio en conflictos internos, estancamiento o venta forzada. En cualquier caso, el mundo ya no es el mismo. El apellido por sí solo ya no manda. Y eso nos lleva inevitablemente a la pregunta que queda flotando después de este recorrido por ascensos y decadencias. Si las familias ya no controlan como antes, si las marcas ya no obedecen a apellidos, si el lujo y el poder se han dispersado en estructuras complejas, ¿quién manda hoy realmente? Si llegamos hasta aquí con una sensación clara, es esta. El lujo automotriz ya no es solo un escaparate de diseño, velocidad o tradición. Es un tablero de poder. Y como en cualquier tablero, la pregunta real no es ¿qué coche es mejor?, sino quién decide qué coche existe, cuánto vale, a qué público se dirige y qué historia cuenta sobre sí mismo. Porque hoy, detrás de los logotipos, hay algo que no aparece en los anuncios: estructuras de control, familias, estados, fondos, alianzas silenciosas y, a veces, guerras internas que nunca se confiesan públicamente. Empecemos por el caso que parece escrito para este documental: Porsche PH. A simple vista, Porsche es una marca, un objeto de deseo, un símbolo de precisión, estatus y herencia. Pero en la práctica, Porsche es también una familia que aprendió una lección fundamental. El control no siempre se ejerce gritando. A veces se ejerce con porcentajes, con derechos de voto, con consejos de administración colocados como piezas de ajedrez. La familia Porsche PH es, en el presente, uno de los mejores ejemplos de cómo una dinastía moderna puede mantenerse viva sin necesidad de trono ni bandera. Su poder no está en un palacio, está en la arquitectura legal y financiera que les permite influir sobre un gigante como Volkswagen. Y lo más interesante es que esta forma de poder es casi invisible para el público. Tú ves un Porsche en la calle. No ves detrás el árbol genealógico, la red de sociedades, la tensión constante entre herederos, ramas, estrategias. No ves esa sensación de «esto es nuestro» que se transmite como una religión familiar. Es un legado que no se exhibe, se administra. Y aquí aparece un primer reenganche natural. Cuando alguien te dice «hoy mandan los CEOs», la historia real es más incómoda. Porque hay apellidos que, aunque no aparezcan en las ruedas de prensa, siguen siendo capaces de inclinar decisiones gigantescas. Ahora, crucemos a Italia. Si el mundo alemán se explica con estructura, el italiano se explica con linaje y narrativa, y ahí aparece otro apellido que no se puede ignorar en el capitalismo europeo: Agnelli. Los Agnelli son un tipo de dinastía distinta, más política, más social, más conectada con el Estado italiano y con su cultura empresarial. No controlaron el automóvil solo desde la ingeniería, lo controlaron desde el ecosistema, desde la banca, desde los medios, desde la influencia cultural. Y aunque en este documental hemos hablado de lujo, la clave de Italia es que el coche nunca fue solo coche. Fue identidad nacional, orgullo industrial y una forma de decir existimos en el mapa global. Ferrari, en este contexto, es una joya emocional, pero también una pieza estratégica. Y aquí conviene volver, aunque sea un instante, a Enzo Ferrari como figura humana recurrente. Porque Enzo representa algo que sigue vivo hoy, incluso sin Enzo. La idea de que una marca puede funcionar como un apellido ampliado, una familia simbólica con millones de seguidores.
Cuando Ferrari entra en dinámicas modernas, bolsa, inversores, expansión global, el control ya no depende de una sola voluntad, pero la marca sigue usando el mismo combustible: mística, exclusividad, pertenencia. La autoridad ya no se impone como lo hacía el padre Enzo, pero se mantiene la ilusión de que hay un linaje, una continuidad, una tradición que no puede ser tocada sin consecuencias. Y en ese punto entran los nuevos actores del siglo XXI, los estados y los fondos soberanos. Durante años en Europa se creyó que el lujo automotriz era principalmente una cuestión privada: familias, empresas, accionistas. Pero el presente es más complejo. Los coches de lujo son industria estratégica, empleo, exportación, tecnología, imagen país. Y cuando algo se vuelve estratégico, los estados, directa o indirectamente, siempre encuentran la manera de estar cerca. A veces es con regulaciones que cambian el tablero, a veces con rescates o presiones políticas, a veces con contratos, infraestructuras, legislación fiscal, incentivos, y otras veces con algo más simple: presencia en el accionariado a través de vehículos estatales, fondos vinculados, alianzas industriales. Y luego están los fondos soberanos, que son como la nobleza moderna del capital. No necesitan aparecer, pero cuando entran en una sala, cambian el clima. Son capital paciente, capital que no piensa solo en beneficios trimestrales, sino en influencia a décadas. Capital que puede convertir una marca en un símbolo nacional, o en una herramienta geopolítica. Porque el coche, hoy, no es solo un producto de consumo, es un objeto político y cultural. Un coche de lujo representa una idea: éxito, estatus, modernidad, tradición, tecnología, pertenencia. Y por eso la batalla por el lujo automotriz no se libra solo en los motores o el diseño. Se libra en el relato, en el control del prestigio, en el acceso a ciertos mercados, en la capacidad de sobrevivir a cambios radicales como la electrificación, la regulación ambiental o las nuevas guerras comerciales. Y aquí hay una tensión narrativa potente. Muchas de estas dinastías nacieron en un mundo donde el coche era un símbolo de futuro, casi un milagro mecánico. Hoy, el coche también puede ser visto como problema: contaminación, congestión, desigualdad. Y sin embargo, el lujo automotriz sigue creciendo. ¿Por qué? Porque en tiempos de incertidumbre, el lujo no solo vende objetos, vende seguridad psicológica, vende pertenencia a una minoría, vende control. Por eso, cuando miras quién controla el lujo automotriz hoy, la respuesta no es una sola. Hay familias que todavía influyen desde dentro, como Porsche Piëch, manteniendo posiciones claves sin necesidad de protagonismo mediático. Hay dinastías empresariales italianas como los Agnelli, cuya fuerza histórica se adaptó a nuevas formas de poder y alianzas. Hay estados que tratan estas industrias como parte de su identidad y su estrategia. Y hay fondos soberanos y grandes inversores que pueden entrar y salir sin ruido, pero dejando huella. Y lo más inquietante es esto: el lujo automotriz es una de las pocas industrias donde el pasado todavía pesa como un activo. La historia no es un adorno, es un arma competitiva. Cuando compras un coche de lujo, compras presente, pero también compras una genealogía. Te venden ingeniería, sí, pero sobre todo te venden el derecho a formar parte de una continuidad. Y aquí la pregunta que nos prepara para lo que viene no es quién controla, sino cómo se ejerce ese control. Porque en el siglo XXI, el poder raramente se ve como antes. Ya no se sienta en un trono, no siempre firma con nombre completo. A veces solo está en un voto, en una cláusula, en un pacto de accionistas, en un silencio. Cuando el poder económico deja de estar completamente en manos de una familia, cuando el control se diluye entre consejos, fondos y estados, queda algo que no se puede expropiar tan fácilmente: el mito. Y en el mundo del lujo automotriz, el mito es una forma de herencia tan valiosa como una fábrica o una patente. Aquí es donde estas dinastías demuestran que entendieron algo fundamental antes que muchas otras industrias: que vender coches no es suficiente. Hay que vender una historia, un relato continuo que conecte pasado, presente y futuro como si formaran parte de una misma línea inevitable. Eso es el storytelling, aunque durante décadas no se llamara así. Cada marca de lujo construye un relato cuidadosamente diseñado. No es casual, no es espontáneo. Es una narrativa pulida, repetida, reforzada una y otra vez hasta que parece natural. El fundador visionario, el ingeniero obsesivo, el piloto heroico, el coche que cambió todo, la victoria imposible, la derrota que enseñó una lección. Estas historias cumplen una función clara: convertir el producto en algo más grande que sí mismo.
Un Porsche no es solo un coche bien hecho, es la continuación de una obsesión por la perfección. Un Ferrari no es solo velocidad, es sacrificio, riesgo, sangre y gloria. Un Rolls-Royce no es solo lujo, es distancia, silencio, superioridad tranquila. Ese relato se convierte en patrimonio, en heritage. El concepto de heritage es fascinante porque actúa como una especie de nobleza moderna. No necesitas gobernar un territorio si puedes decir, esto es parte de nuestra historia desde hace 100 años. La antigüedad se transforma en legitimidad, la continuidad se convierte en autoridad moral. Y para reforzar esa herencia simbólica, las marcas crean espacios casi rituales. Los museos no son simples exposiciones, son templos, lugares donde el visitante no solo observa objetos, sino que entra en una narrativa oficial. Cada coche expuesto no es una máquina vieja, es un capítulo. Cada fotografía es una prueba. Cada texto está calibrado para reforzar una idea. Estuvimos aquí antes que nadie. Estos museos cumplen la misma función que los palacios abiertos al público de las antiguas casas reales. No son solo turismo, son pedagogía del poder. Enseñan quién manda, incluso cuando ya no manda. Luego están las carreras históricas, eventos cuidadosamente seleccionados donde el pasado vuelve a rugir, pero de forma controlada. Aquí no se corre para ganar campeonatos, se corre para recordar, para reactivar emociones, para hacer que el público sienta que está presenciando algo auténtico, irrepetible, casi sagrado. Las carreras históricas convierten la nostalgia en espectáculo. Y la nostalgia, bien gestionada, es una fuente de poder enorme, porque conecta generaciones. El abuelo que recuerda, el padre que explica, el hijo que sueña. El apellido atraviesa el tiempo sin necesidad de reinventarse. En este punto el coche deja de ser una mercancía y se convierte en objeto narrativo. Y aquí está uno de los movimientos más inteligentes de estas dinastías. El apellido ya no necesita mandar para influir, basta con contar la historia correcta. Cuando una marca controla su relato, controla la percepción. Y cuando controla la percepción, puede justificar precios, exclusividad, decisiones impopulares e incluso contradicciones. Puede vender innovación hablando de tradición, puede vender modernidad envuelta en pasado. Esto no es manipulación burda, es algo más sofisticado, continuidad simbólica. El apellido funciona como un ancla emocional. Aunque ya no haya un fundador vivo, aunque la empresa cotice en bolsa, aunque el CEO no tenga ningún vínculo familiar, el relato sigue diciendo lo mismo. Esto viene de lejos. Esto no es improvisado. Esto tiene raíces. Y esas raíces sustituyen al poder real. Aquí ocurre algo muy similar a lo que pasó con las viejas casas reales europeas. Cuando perdieron la capacidad de gobernar, reforzaron su papel simbólico. Se convirtieron en guardianes de tradiciones, en referentes culturales, en personajes de una historia nacional más grande que ellos. Las dinastías automovilísticas hacen lo mismo. No gobiernan mercados como antes. No controlan todas las decisiones, pero controlan el significado. Y eso tiene un valor incalculable en un mundo saturado de productos sin alma. Porque cuando todo se parece, la historia diferencia. Cuando la tecnología se iguala, el relato decide. Cuando cualquiera puede fabricar algo suficientemente bueno, solo quienes tienen pasado pueden vender algo irrepetible. El mito entonces se hereda. No pasa de padre a hijo como un título nobiliario clásico. Pasa de generación en generación como un acuerdo tácito. No romper la historia, no traicionar el relato, no convertir el apellido en algo vulgar. Y eso explica por qué estas marcas invierten tanto en preservar archivos, restaurar modelos antiguos, reeditar diseños históricos, celebrar aniversarios, producir documentales, libros, exposiciones. No es nostalgia gratuita, es estrategia. El pasado se convierte en un activo que rinde intereses constantes. Y aquí aparece una idea clave para el final del documental. Quizá estas dinastías entendieron antes que nadie que el poder del siglo XXI no siempre se ejerce desde el control directo. A veces se ejerce desde la memoria colectiva, desde la capacidad de definir qué merece ser recordado y cómo. Por eso, aunque muchas de estas familias ya no manden como antes, siguen estando presentes, no como gobernantes, como narradores de sí mismas. Y eso las mantiene vivas. Como las viejas casas reales, estas familias viven ahora de su historia. Hay una tentación muy humana. Mirar estas historias, Porsche, Ferrari, Mercedes, Rolls-Royce, y pensar que pertenecen a un mundo que ya no existe. Una Europa de apellidos largos, de fábricas convertidas en feudos, de herederos criados como si el destino viniera escrito en un árbol genealógico.
Pero si apartas por un momento el metal pulido y el cuero cosido a mano, si te quedas solo con la estructura, la pregunta aparece sola. ¿De verdad esto terminó? ¿O simplemente cambió de forma? Porque lo que hemos visto durante todo el documental no es solo la historia de coches, es la historia de un patrón. Una idea nace en una época incierta. Un fundador la convierte en misión personal. La empresa se vuelve símbolo cultural. El apellido se convierte en marca. El control se defiende como si fuera territorio. Los herederos luchan por no ser simples administradores del pasado. Y el mundo exterior, mercados, guerras, estados, fondos, intenta arrancarles el timón. Eso, si lo piensas, no suena a pasado, suena a presente. Hoy no hablamos de dinastías, hablamos de ecosistemas, de visionarios, de startups, de disrupción. Pero en el fondo, muchas veces estamos describiendo lo mismo: concentración de poder alrededor de un núcleo de nombres, recursos y relatos. La comparación con las tecnológicas surge sola porque el paralelismo es casi incómodo. En lugar de fábricas, ahora hay plataformas. En lugar de motores, algoritmos. En lugar de concesionarios, redes globales. Pero la lógica emocional se parece. Construir algo que no solo funcione, sino que domine el imaginario. En el siglo XX, dominar el imaginario significaba que tu coche fuera el símbolo del éxito. En el XXI, significa que tu producto sea el símbolo del futuro. Y ahí aparece una diferencia crucial. Las antiguas dinastías automovilísticas vendían estatus. Las nuevas dinastías tecnológicas venden inevitabilidad. El mensaje no es, mírame, soy rico. El mensaje es, esto va a pasar te guste o no. Y cuando una industria consigue que la sociedad interiorice la idea de inevitabilidad, la resistencia se vuelve más difícil. Porque ya no discutes una marca, discutes una dirección histórica. Ahora, no hace falta centrarse en personas para ver el fenómeno, pero es imposible ignorar que el público necesita caras, necesita figuras humanas que encarnen la historia. Y la era moderna las produce en masa: fundadores convertidos en iconos, directores ejecutivos que funcionan como reyes mediáticos, herederos que aparecen como sucesores naturales. La pregunta importante no es quiénes son, la pregunta es qué representan. Representan el retorno de algo que parecía superado. La idea de que el poder no se reparte de forma neutral, sino que tiende a concentrarse. Y una vez concentrado, intenta perpetuarse. Antes la herramienta principal para perpetuarse era la sangre. Hoy suele ser el capital, el control accionarial, el acceso a datos, el dominio de infraestructuras críticas. Y otra vez, el relato. El relato vuelve como un boomerang. Porque igual que Porsche o Ferrari convirtieron su historia en heritage, muchas compañías tecnológicas convierten su visión en mito fundacional. No es solo un producto, es una misión. No es solo una empresa, es una revolución. No es solo un negocio, es un nuevo mundo. Y ahí es donde la comparación se vuelve más clara. Las dinastías clásicas necesitaban legitimidad. La conseguían con símbolos, coronas, genealogías, palacios. Las dinastías industriales necesitaban legitimidad. La conseguían con éxito, innovación, empleo, prestigio. Las dinastías tecnológicas necesitan legitimidad. La consiguen con una promesa: eficiencia, progreso, futuro. En todos los casos, el poder se disfraza de algo más noble que sí mismo. Y por eso, cuando preguntamos, ¿estamos viendo lo mismo con otros nombres? La respuesta no es cómoda, pero tampoco es absurda. Puede que sí. Puede que lo que cambió no sea el fenómeno, sino el lenguaje. Antes lo llamabas linaje. Ahora lo llamas marca personal. Antes lo llamabas casa. Ahora lo llamas empresa. Antes lo llamabas imperio. Ahora lo llamas multinacional. Pero el impulso profundo parece repetirse. Dejar algo que te sobreviva. Un nombre que siga importando cuando tú ya no estés. Y eso conecta directamente con el corazón del documental. Estas marcas no nacieron para vender coches, nacieron para perdurar. El mundo moderno dice que vivimos en una era meritocrática, dinámica, fluida. Y sin duda lo es en parte. Pero al mismo tiempo, la historia insiste en recordarnos que, cuando alguien consigue suficiente poder, lo primero que intenta no es cambiar el mundo, sino asegurar que su lugar en él no se pierda. Por eso la gran pregunta no es si existirán nuevas dinastías. La pregunta es si nosotros, como sociedad, las reconoceremos a tiempo. O si, como con las viejas casas, solo las veremos con claridad cuando ya lleven décadas moldeando el mapa. Y quizás, dentro de 100 años, alguien mirará hacia atrás y hablará de las familias detrás de los imperios digitales, con el mismo tono con el que hoy hablamos de Porsche, Ferrari o Rolls-Royce.
Solo que entonces, en lugar de fábricas y motores, hablarán de servidores, redes y plataformas. Y dirán lo mismo. Parecía solo tecnología, pero era poder. La diferencia es que ahora lo llamamos innovación. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes mirar un Porsche, un Ferrari, un Mercedes o un Rolls-Royce como antes, porque lo que parecía un objeto, una máquina, un capricho, un símbolo de lujo, se ha revelado como otra cosa, un apellido convertido en sistema. Durante 2 horas hemos seguido una misma línea, con distintas formas y distintos países, pero con la misma obsesión detrás. Que estas marcas no nacieron como empresas normales. Nacieron como proyectos de permanencia. No eran solo personas compitiendo por vender más. Eran familias intentando construir algo que sobreviviera a sus propios cuerpos. Algo que, incluso cuando el fundador desapareciera, siguiera pronunciándose en voz baja con respeto o con miedo. Hemos visto cómo Alemania convirtió la ingeniería en cultura y la cultura en identidad. Cómo Mercedes dejó de ser una idea y se transformó en autoridad. Cómo Ferdinand Porsche vivió como si la obediencia fuera una traición a su propio talento. Y cómo su apellido quedó marcado por decisiones imposibles de separar del contexto moral de su época. Cómo después de la guerra la culpa no mató estas historias, las reorganizó. Cómo un hijo, Ferry, tuvo que convertir un legado tóxico en una empresa que pudiera mirarse al espejo y seguir adelante. Hemos visto al otro lado, a Enzo Ferrari, un hombre que no construyó una marca como quien construye un producto, sino como quien construye una religión. Una dinastía basada en el sacrificio, en el orgullo, en la tragedia personal que se convierte en combustible. Hemos entrado en Rolls-Royce, donde el lujo no era velocidad, sino distancia. No era potencia, sino silencio. Casi como si el coche fuera una forma moderna de aristocracia, un modo de decir, yo no pertenezco a vuestro ritmo. Y luego llegamos al presente, donde el mundo se ha vuelto corporativo, donde el poder ya no se hereda con una ceremonia, sino con acciones, pactos, holdings, consejos de administración. Y aún así, incluso ahora, el patrón persiste. Porque lo más difícil de perder no es el dinero. Lo más difícil de perder es el control del propio nombre. Y eso es lo que hace que estas historias sean dinásticas. No por nostalgia, no por romanticismo, sino porque en el centro siempre hay algo profundamente humano. El deseo de que tu historia no termine contigo. Por eso la pregunta final no es ¿qué coche es mejor? La pregunta final es otra. ¿A quién pertenece realmente el lujo? ¿A los ingenieros que lo diseñan? ¿A los trabajadores que lo construyen? ¿A los accionistas que lo compran sin conocerlo? ¿A los herederos que lo defienden como si defendieran un territorio? ¿O al público que lo convierte en símbolo y lo mantiene vivo con deseo? Y aquí viene otra pregunta, más incómoda todavía. ¿Qué estás comprando cuando compras un coche de lujo? ¿Metal, cuero, tecnología? Sí. Pero también estás comprando narrativa. Estás comprando genealogía. Estás comprando el eco de guerras, de victorias, de caídas, de resurrecciones empresariales. Estás comprando un lugar en un cuento que empezó mucho antes de que tú existieras. Y quizá por eso estas marcas provocan algo que va más allá del consumo. Para mucha gente, no son vehículos, son identidades prestadas. Te pones al volante y por un instante sientes que no solo conduces, perteneces a una historia, a una élite, a un linaje simbólico. Y entonces, si todo esto es cierto, la última pregunta ya no es histórica, es personal. ¿Te atrae el coche o te atrae la idea de formar parte de una dinastía, aunque sea por un momento? Porque al final, quizá eso es lo que hace que el lujo sea tan poderoso. No se limita a mostrar riqueza. Promete algo más raro. Promete trascendencia. Y con esa idea, volvemos al principio. Estas marcas no son solo empresas, son casas, son guerras internas, son pactos silenciosos, son herencias, son nombres que se defienden como banderas. Y por eso, cuando veas uno de estos coches pasar, quizá lo entiendas de otra manera. No como un producto, como un símbolo de algo que nunca se fue del todo, la obsesión humana por convertir el poder en legado. Y entonces, la frase final deja de ser una metáfora y se convierte en una conclusión. Los reyes de hoy no llevan coronas, conducen.